Estamos grabando. Muy bien. Buenas tardes. Ahora sí, me había equivocado y había empezado la clase antes, así que, pero bueno, ustedes ya se ubican con los horarios, así que no debería haber problema. Bien, vamos a seguir con la materia de resistencias y circuitos, y para eso vamos a ver cómo se resuelve un circuito con resistencias en paralelo. Les voy a compartir pantalla. Vemos acá, me imagino que si no me escuchan o no ven la pantalla, avísenme para corregir el problema, ¿ya? Entonces, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, como lo que se muestra aquí en la figura, analicemos un poco el circuito, qué es lo que pasa físicamente. Aquí tenemos esto que está acá, es una batería que es la que genera la corriente, o más bien hace circular la corriente. No es que genere corriente, sino que la hace circular. La corriente va, como lo vimos ayer, sale del lado positivo y trata de volver al negativo de alguna manera. Entonces, sale una corriente I por aquí, que va hacia arriba y llega al punto A. En el punto A hay una bifurcación, hay dos caminos. Por lo tanto, una parte de la corriente sigue hacia el punto B y la otra parte de la corriente sigue hacia arriba, hacia la resistencia R1. Como la corriente es simplemente una cierta cantidad de electrones que están fluyendo, y esos electrones no se pierden, se debe tener que esta corriente I se separa en dos corrientes tal que la suma de estas dos corrientes es igual a la corriente inicial. O sea, I1 más I2 es igual a I. ¿Ya? Es más o menos parecido a lo que ocurre en un canal o en un río. Si el río se separa, la suma de las corrientes que van en las ramas o en las separaciones es igual a la corriente inicial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una parte de la corriente pasa por la resistencia R2 y otra pasa por la resistencia R1. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar un circuito equivalente, como el que está aquí a la derecha, en el cual haya una batería, o sea, la misma batería, por supuesto, y una resistencia equivalente que sea la simplificación y que sea el equivalente a estas R1 y R2. Queremos encontrar cuánto vale R equivalente. Entonces, sabemos que la corriente se suma, sabemos que I es I1 más I2. Ahora, cuando la corriente cuando I2 pasa por R2, se nos va a cumplir la ley de Ohm. ¿Qué es lo que dice la ley de Ohm? Que V igual R por I. ¿Ya? Por lo tanto, en R2 vamos a tener un voltaje y en R1 también vamos a tener un voltaje. Pero ahora, ¿cuál es ese voltaje que vamos a tener en R1 y R2? Fíjense en este punto donde tengo la manito aquí. Este punto, entre este punto y este punto de acá al frente, tengo una diferencia potencial delta P, ¿cierto? Pero resulta que este punto y el punto A son eléctricamente iguales. ¿Qué significa eso? Significa que no hay diferencia potencial entre este punto que tengo aquí y el punto A. Y lo mismo ocurre entre esta esquina de aquí, donde tengo la mano, y el punto B. Por lo tanto, si en la batería tengo una diferencia potencial, en R2 también tengo la misma diferencia potencial. Por lo tanto, B sub B menos B sub A es igual a delta B. En R1 vamos a tener lo mismo, porque este punto que está acá abajo es equivalente a este que está acá arriba. Y este punto que está aquí, en esta esquina, es igual al punto que está allá arriba. ¿Estamos? Por lo tanto, en R1 también voy a tener la misma diferencia potencial. Eso un poco es lo que deben haber escuchado por ahí, que
cuando tenemos resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿ya? ¿Por qué es el mismo? Porque al estar en paralelo, los puntos son eléctricamente equivalentes. Entonces, tenemos esta ecuación que I es igual a I1 más I2. En el segundo circuito, la corriente va a ser, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser delta V partido por R, ¿cierto? Esto que está aquí, en este circuito de aquí, voy a tener que I es igual a delta V partido por R. O sea, y eso es lo que tengo acá. Delta V partido por R es lo que tengo en el segundo circuito, ¿cierto? Ahora, en el primer circuito, acá voy a tener, ¿qué voy a tener? La corriente I1 va a ser igual a delta V partido por R1. Y la corriente I2 va a ser delta V partido por R2. Por la ley de Ohm y porque los voltajes en las dos resistencias son iguales. Ahora, reemplazamos esas ecuaciones en esta ecuación que tenemos acá abajo y voy a tener que, bueno, I es igual a I1 más I2, pero I1 es delta V partido por R1. I2 es delta V partido por R2, ¿cierto? Y esto es igual a delta V partido por R equivalente. Se nos van los delta V y nos queda 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. ¿Ya? Entonces, esta formulita que está acá es lo que se llama la suma de resistencias en paralelo. Si tenemos más resistencia, la suma es la misma. Si tenemos 3, 4, 5 resistencias, 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 y así. ¿Ya? Entonces, conclusión, cuando tenemos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se obtiene sumando los inversos. ¿Ya? Esto, como lo hemos visto hasta ahora, es un sistema, son sistemas simples, ¿ya? Son sistemas en la cual hay una resistencia y un voltaje. Veamos ahora qué pasa cuando los sistemas son más complicados. Para eso, tenemos lo que se llama las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos leyes muy simples que se utilizan para poder resolver y encontrar las corrientes en circuitos complejos. La primera ley de Kirchhoff es la ley de los nudos, o nodos que le llamo yo. ¿Cuál es esa ley? Dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Es más o menos lo que vimos recién. Si tenemos varias corrientes que entran, las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen. Por ejemplo, lo que vimos recién acá arriba, I es la corriente que entra al nodo A, ¿cierto? Y 1 sale y 2 sale. Por lo tanto, I es igual a I1 más I2. Lo que entra es igual a lo que sale. También es la ley del bolsillo. Todo lo que entra al bolsillo algún día sale. ¿Ya? Y no se pierde nada en principio, salvo que tengan un hoyo en el bolsillo, pero bueno. Ya, la segunda ley es la ley de las mallas. La ley de las mallas también lo vimos ayer. Y la ley de las mallas, ¿qué nos dice? Dice que cuando uno suma las diferencias de potencial en un circuito cerrado, el resultado es 0. Eso es un poco lo que vimos ayer y que tiene que ver con que la diferencia potencial es igual a una integral entre A y B. Eso lo vamos a hacer varios ejemplos para poder ver cómo se resuelve y cómo se entiende bien esta cosa. Entonces, la ley de las mallas, para la ley de las mallas, la malla se aplica a un circuito cerrado. ¿Qué es lo que es un circuito cerrado?
lo vamos a explicar bien más adelante, pero un circuito cerrado es uno en el cual uno puede salir hacia un lado y volver por el otro lado al mismo punto. Por ejemplo, veamos acá. Este de aquí es obviamente un circuito cerrado, ¿cierto? Por ejemplo, yo me paro en la resistencia, salgo hacia la derecha, bajo por aquí, me paso por acá, paso por allá y vuelvo a la resistencia, pero por el otro lado. Ojo. Por ejemplo, aquí, salgo del punto A, voy a la resistencia, llego al punto B, bajo, paso la fuente, paso la fuente y llego al punto A de nuevo por el otro lado. Ojo, uno no puede llegar por el mismo lado, eso no es un circuito cerrado. En el caso del lado izquierdo tengo 3 circuitos cerrados. Este de aquí, A, B y la fuente. Después este de acá arriba, que pasa por R1 y R2. Y el circuito completo que pasa por R1, por B, la fuente, por A y de nuevo de vuelta a R1, este grande. ¿Se fijan? Que en este caso tenemos 3 mallas y aquí tenemos una. Ya. Para la ley de las mallas, hay que utilizar ciertas reglas para poder aplicar la ley de mallas y no equivocarse. ¿Por qué? Porque hay siempre problemas de signos. Cuando uno, acuérdense que la diferencia de potencial es la integral entre A y B, ¿cierto? Y menos la integral entre A y B de E punto dl. Si ustedes hacen la integral de B a A, les va a dar lo contrario, les va a dar lo mismo pero negativo. Si a ustedes se les olvida poner el símbolo, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, hay que tener ojo con los signos. Entonces, para poder aplicar la ley de las mallas, hay que seguir ciertas reglas. Esas reglas se las tengo anotadas por aquí, que son estas que están aquí. Reglas para aplicar la ley de mallas de Kirchhoff. Entonces, lo primero, cuando uno quiere resolver un circuito, es dibujar las corrientes que uno cree que existen y en el sentido en que uno cree que se mueven. No es necesario que esté correcto el sentido, simplemente poner una corriente. Poner corrientes en todos los lugares donde uno cree que hay corriente. Después hay que seleccionar la malla y un punto de partida. Uno, pararse una vuelta, uno tiene que tiene que elegir un punto de partida y volver a ese mismo punto. Después hay que elegir un sentido de movimiento. Uno puede irse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Hay que ser consistente y normalmente hacerlo siempre pase hacia un lado, qué sé yo, en el sentido de hacia la derecha, o sea, en el sentido de los punteros del reloj, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este sentido es importante para hacer la suma de voltajes. Después, cuando yo paso por una resistencia, si el sentido de movimiento y la corriente tienen la misma dirección, hay que anotar menos I por R como la caída potencial. Cuando uno pasa por una resistencia, en esa resistencia hay un voltaje. ¿Cuál es ese voltaje? R por I, o I por R, ¿cierto? Por la ley de Ohm. ¿Cómo lo anoto? ¿Positivo o negativo? Hay que anotarlo según como lo que dice aquí. Si el sentido de movimiento y la corriente tienen la misma dirección, entonces se anota menos I por R. Si la corriente va en sentido contrario, se anota I por R, positivo. Si atravesamos por una batería y vamos desde el lado negativo al positivo, entonces anotamos más B. Si vamos desde el lado negativo al positivo, se anota menos B, ¿ya? Esas son las 4, bueno, 5, lo que sea, las reglas para poder aplicar la ley de mallas. Estas reglas vamos a practicarlas ahora para poder entender un poquitito qué es lo que pasa. Ya, entonces,
Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a... está grabando, ¿cierto? Sí, sí está grabando. Ya, entonces, vamos a resolver un circuito simple. Por ejemplo, no, empecemos por uno más. Entonces, a este va a ser B sub 0, este va a ser B1, este va a ser R1, R2, baja, R3, R4, R5, ¿ya? B0, acuérdense que la línea larga indica el positivo. Ya. Si se fijan, este circuito tiene varias mallas y tiene 4 resistencias y 2 baterías. Por lo tanto, no es tan simple de resolver y no se puede llegar y aplicar la ley de Ohm directamente. Por ejemplo, ustedes aquí tienen R1 y ahí tienen B sub 0. Pero pueden aplicar la ley de Ohm, decir que, que la corriente I es B0 partido por R1. Por ejemplo, tienen el voltaje aquí y tienen la resistencia allá, pero resulta que acá en R1 yo no tengo necesariamente B0, tengo otro voltaje en R1, por lo tanto esto no lo puedo aplicar a la resistencia R1. Lo mismo está 8 voltaje. Entonces hay que resolver este sistema usando la ley de mallas de Kirchhoff. Antes de resolverlo, veamos primero si podemos simplificar un poco el circuito. ¿Cómo lo podemos simplificar? Esta resistencia está en serie con alguna resistencia o en paralelo con alguna. No, porque miren, R1 está en contacto con R2, ¿cierto? Este es R1 y está en contacto con R2, ¿cierto? Tiene un borne en contacto, pero resulta que aquí tengo algo entre medio. Por lo tanto, esta resistencia no está en serie con R2. R5 tampoco está en serie con R3 porque tengo esto otro aquí metido entre medio. Pero R3 y R4 están en paralelo. ¿Por qué? Porque este está en contacto eléctrico con S y este está en contacto eléctrico con S. ¿Ya? Entonces, vamos a simplificar un poquitito para poder achicar un poco nuestro circuito. Entonces, R3 y R4 en paralelo. Por lo tanto, 1 partido por R equivalente, que le vamos a llamar 1 partido por R3, 4. Esta es una manera fácil de acordarse de que el R3, 4 equivale a la suma de estas dos, ¿cierto? 1 partido por R3, 4 es igual a ¿qué cosa? La suma de los inversos. 1 partido por R3 más 1 partido por R4. ¿Cuánto nos da eso? R3, 4, esto lo voy a hacer directamente porque no es tan difícil, es R3, R4 partido por R3 más R4. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una resistencia equivalente. Antes que se me olvide, ¿qué cosa se pregunta acá? Se pregunta las corrientes, encontrar todas las corrientes del circuito. ¿Ya? Así que
¿qué queremos hacer? Encontrar todas las corrientes. Pero antes de encontrar las corrientes vamos a simplificar. Ya. ¿Cómo nos queda el circuito entonces? Nos queda de esta forma. Ahí nos queda. Y este de aquí es R34. Ya. Ahora vamos a... ahora vamos a escribir las corrientes que nosotros creemos que hay en el sistema. Este es B0. Supongamos que aquí sale una corriente, a este la vamos a llamar I1, ¿ya? I1 es la que sale, o sea, va desde la fuente hacia arriba, atraviesa esta resistencia y aquí se divide, ¿ya? Por acá abajo también tengo I1 por si acaso. ¿Por qué? Porque si acá arriba tengo I1, este de abajo es el mismo camino que ese, por lo tanto tengo que tener la misma corriente. Ahora, aquí I1 llega acá y se divide en dos. Uno hacia abajo, que le vamos a llamar I2, y uno hacia la derecha, que le vamos a llamar I3, ¿no es cierto? Más o menos obvio. ¿Hay más corrientes? No, no hay más corriente, porque I3 pasa por aquí, pasa por la resistencia, pasa por esa otra resistencia y se devuelve a este punto, y en este punto se junta con I2 y forma de nuevo I1. Profe, Ajá. ¿no se puede juntar R34 con R5? También, sí, también se puede juntar, porque están en serie, pero bueno, si quieren lo podemos hacer. Entonces, voy a anotarlo aquí. No es tan necesario, pero es R34 y R5 en serie, ¿cierto? ¿Cuánto vale R345? Vale R34 más R5, ¿cierto? Porque cuando están en serie, la suma es directa. Ya. Entonces, tenemos ya las ecuaciones. Tenemos las corrientes, tenemos el circuito simplificado. Lo voy a anotar primero para que no se me olvide, porque si no... Ya. Entonces, voy a dibujar este mismo circuito un poco más grande porque aquí necesitamos entender hacerlo bien. Vamos a borrar todo esto. Ya. Entonces, tenemos el circuito y las corrientes. Ahora, lo siguiente es elegir un sentido de movimiento, un sentido para sumar los voltajes en las mallas, hay que elegir un sentido de movimiento. ¿Cuántas mallas tenemos acá? Tenemos dos mallas, o tres mallas en realidad, pero usemos esta la malla 1 y a esta le llamamos malla 2.
Malla 1 porque puedo, por ejemplo, salir de aquí, me voy hacia allá, bajo por acá, bajo por allá y vuelvo al mismo punto. En la malla 2 parto de este punto, me voy hacia esta esquina, bajo, vuelvo por allá y me doy la vuelta, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido que vamos a elegir? Normalmente uno puede elegir en el sentido de los punteros del reloj o el sentido contrario. Uno puede elegir, entonces vamos a elegir este sentido de movimiento. ¿Ya? Y ahora vamos a partir con la malla 1. Parto aquí en el punto A. Ya. Entonces, el sentido de movimiento es hacia la derecha en esta parte. Me muevo y atravieso la resistencia R1. La caída de potencial en R1 va a ser I1 por R1. Ahora, ¿positivo o negativo? Negativo. La corriente va hacia la derecha y el sentido de movimiento también va hacia la derecha, ¿cierto? Ambos van en el mismo sentido, por lo tanto le pongo menos. Después voy hacia abajo y paso por R2. Aquí voy a tener I2 por R2, ¿cierto? La corriente va hacia abajo y el movimiento también va para abajo, por lo tanto sería menos de nuevo. Después llego acá, paso por acá, aquí no hay nada, sigo hacia la fuente. Atravieso la fuente y atravieso la fuente de menos a más. Por lo tanto, se anota como más B sub 0. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la malla 1. Veamos la malla 2. Malla 2. De nuevo, parto de acá. Primero atravieso la batería B1 de positivo a negativo. Entonces se anota como menos B1. ¿Ya? Atravieso eso, menos B1. Después sigo por acá y atravieso la resistencia R345. El movimiento va hacia abajo y la corriente también va para abajo. Por lo tanto sería menos R345 por I3. ¿Cierto? Después sigo por acá. Aquí no hay nada. Y voy hacia arriba. Atravieso la resistencia R2, por lo tanto voy a tener I2 por R2. ¿Positivo o negativo? El movimiento va hacia arriba, ¿cierto? Porque el sentido de movimiento es el sentido de los punteros del reloj. El movimiento va hacia arriba y la corriente va hacia abajo. Por lo tanto, se anota como más. Y llego acá, y eso es igual a 0. Y acá arriba también igual a 0. Bien. Ajá. Y le puso más B sub 0. No entendí esa parte. En la malla 1. Porque Ahí. cuando uno atraviesa una batería desde el lado negativo al lado positivo, se anota más. Ah, ya. Vale. Por ejemplo, aquí atravieso la batería del lado positivo al negativo, ¿cierto? Se anota menos. Ahí está, menos B1. Ya. Acá atravieso el B0 del negativo al positivo, porque este es negativo. Y ahí se anota más. ¿Ya? Y ahí tenemos dos ecuaciones y cuentas incógnitas tenemos 3, y 1, y 2, y 3. ¿Qué más nos faltaría para resolver el problema? Esto se lo saben, ¿cierto? ¿La suma de corriente? La suma de corrientes, ¿cierto? Entonces, a este, por ejemplo, en A, ¿qué voy a tener en A? En A yo tengo la corriente I1 que entra, la corriente I2 que sale, y 3 que también sale, ¿cierto? Entonces tengo I1 es igual a I2 más I3. Y con eso tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y ahora es más o menos fácil resolverlo.
Bueno, es más fácil, pero es un montón de cálculo. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si reemplazo I1. Acá puedo poner I1 igual I2 más I3, ¿ya? Y me queda menos I2 más I3 por R1 menos I2 R2 más B0 igual 0. Me queda esta ecuación de aquí. Y acá tengo I3 e I2, así que menos B1 menos R345 por I3 más I2 R2 igual 0. Ya, aquí hay que calcular nomás, pues no queda otra. A ver, de la primera puedo sacar que I2 vale menos I2 factor de R1 más R2 menos I2 factor de R1 más R2 más, no, menos I3 R1 más B0 igual 0. Y me queda acá I2 R2 menos R3 4 5 I3 menos B1 igual a 0. Ya, I2 puedo escribirlo como B1 más R3 4 5 I3 partido por R2 partido por R2, ¿cierto? Ahora reemplazo I2 allá arriba, me queda menos B1 partido por R2 más R3 4 5 I3 partido por R2 por R1 más R2 menos I3 R1 más B0 igual 0. La media ecuación. Ya. Profe, ¿qué dice ahí que no se ve por la luz? ¿Puede mover un poquito ahí? Ahí, ahí. Ya, ahí. Estoy resolviendo estas ecuaciones que es más o menos largo el problema. Y eso que son dos mallas nomás. Ya. Entonces, I3 factor de... Profe, ¿puede mover la pizarra un poquito más a la izquierda? Que no se ve ahí en la esquina. Es que no Ahí. alcanzo. Espérate, déjame mover el computador. ¿Sabes lo que pasa? Que no me alcanza la mano si lo muevo más para la izquierda. Ahí sí, po. Ahí se ve mejor. Ahí yo creo que sí. Ya. Ya. I3 factor de menos R345 partido por R2. A ver, 3 factor de I por R1 más R2, R1 más R2,
menos R1 más B0 menos B1 partido por R2 factor de R1 más R2. Ya, saqué factor común I3. Es larguita la cosa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, y ahí nos queda I3 es igual a, y esto igual a 0, es igual a B1 partido por R2 factor de R1 más R2 menos B0. Este pasa para allá sumando, este pasa restando, y todo esto dividido por S de allá, menos R3, 4, 5, partido por R2, factor de R1 más R2, más R1. Ya. Profe, ese es un R3, el que sale ahí multiplicando menos B1, entre paréntesis, R1 más R3. R1 más, no, este de acá es R1 más R2. Ah, y el de arriba, igual. Un segundito, este es R1 más R2 y este es R2. Y el que está entre paréntesis, ¿Cuál? porque sale una suma y R1 más R2. R2. Sí, Ah, ya. R1 más Está medio chico. R2. Ya. Miren. Ah, y no se alcanza a ver además todavía. Vamos encima. Ahí sí. Miren. Tanto el detalle de la resolución de la solución de las ecuaciones no es tan importante. Lo que importa es poder entender bien cómo se arman las mallas, cómo se encuentran las ecuaciones, y una vez que uno tiene las ecuaciones hay que resolverlas, ¿cierto? Así que I3, en este caso encontramos I3 en función de las resistencias y en función de los voltajes, que son conocidos. Teniendo I3, uno puede reemplazarlo en alguna de las otras ecuaciones y se encuentra I2 y se encuentra I1. ¿Ya? No voy a seguir porque son ecuaciones demasiado grandes y no vale mucho la pena hacerlo tal como está aquí. Así que es un poco la manera de hacer, la manera de resolver los circuitos. Hay que usar las reglas esas que les escribí para poder escribir las ecuaciones y antes de eso simplificar los sistemas. Podríamos hacer algún otro problema. De hecho, hay un problema que estaba resuelto, que estaba sugerido en el U virtual, que lo podemos poner ahora. Denme un segundito. Son las 4:20. No, pues se supone que terminó la clase, ¿cierto? La clase es de 3:20 a 4:20, ¿cierto? Se acabó la clase, se salvaron. Oye, mañana seguimos entonces, porque el horario es de 3:20 a 4:20. Mañana sería de 2:20 a 3:20. No, pues 3:40. Pero no empezamos a las 3:40, Sí, profe. tienen razón, me equivoqué. Ven que Quedan 20 minutos. Tengo la cabeza muy cuadrada y se me quedaron pegados los horarios anteriores. Perfecto, tenemos un tiempo entonces. Denme un segundito para ver el otro problema que había sugerido la coordinadora. Ya, vamos.
Vamos a hacer otro problema parecido, pero les voy a empezar a mostrar algunos de los trucos o algunos de los, podríamos decir, las trampas que le ponen a los alumnos, ¿ya? Supongamos este otro circuito, pero ahora lo vamos a hacer con números para que no sea tan complicado resolver el 8. Profe, ¿las fuentes también tienen resistencia? Sí, eso es lo que quería explicar. Déjame Right. terminar de anotarlo. ¿Cuál es la resistencia interna? Profe, ¿puede subir un poco la cámara para alcanzar a ver todo el... Ahí. Ya, vamos a... Este es un problema parecido al que sugirió la coordinadora y hay algunas cosas que quiero explicarles. Primero que nada, es parecido al anterior en el sentido que tenemos una malla acá, tenemos otra malla acá, aquí tenemos otra malla chica, tenemos eso sí, estas cosas colgando acá. Primero que nada, ¿a qué se refiere esto que dice 8 volt y 2 ohm? Cuando se dice que la batería tiene una resistencia, en el fondo lo que significa es que la batería tiene una resistencia interna. Entonces, ¿qué significa en términos de circuito? Es más o menos simple. 8 volt, 2 ohm, es lo mismo que una resistencia, momento, no. Denme un segundito, a ver, 8 volts ohm. ¿Ese es el voltaje interno o el voltaje? Mm. Eh, a ver, aquí, bueno, hay dos maneras de ver este tema. Si la batería tiene 8 volts y 2 ohm, esto puede significar que tenemos aquí 8 volts, pero hay una resistencia interna que tiene 2 ohm. Entonces, esta batería que está acá, en el circuito hay que reemplazarla por una batería perfecta y una resistencia de 2 ohm. Y ese, en realidad no sé cuál es la definición de esto de aquí, así que, no, miren, eso lo vamos a ver mañana cuando hagamos algunos ejercicios, así que olvídense por ahora de la resistencia. Ya, dejemos eso a un lado porque me puedo equivocar y no quiero equivocarme en esta cosa tan práctica. Ya.
vamos a hacer ese problema, ¿ya? Si es que tiene resistencia interna, eso lo voy a ver mañana para ver bien cuál es la definición. Ya, veamos este circuito. Primero que nada, hay que tratar de simplificarlo. Fíjense en esto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que significa? Ah, aquí se me olvidó, esa resistencia era de... Esa resistencia es de 1 ohm, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en esta parte del circuito? Yo tengo una resistencia en paralelo con un cable. ¿Qué pasa si yo tengo una corriente? Supongamos que aquí yo tengo I1, igual que antes, I2, I3, ¿cierto? Supongamos que tengo una corriente I3 que llega a este punto le vamos a llamar A. Esa corriente se divide en una corriente que va hacia allá, I4, y una corriente que va por allá, I5, ¿cierto? Ahora, la corriente I5, o sea, las dos corrientes parten del punto A y llegan al punto B. Que esta corriente I4 tiene que atravesar una resistencia de 1 ohm. Esta corriente I5 tiene que atravesar una resistencia 0. ¿Cuántas veces más grande es la resistencia de 1 ohm comparado con esta otra resistencia? Pregunta para alguien que quiera verlo por ahí. ¿Cuántas veces más grande es la resistencia de 1 ohm que la resistencia que hay acá? Es medio capciosa, profe. Es un poco capciosa la pregunta, es cierto. Diría que infinito, pero es como extraña la pregunta, en verdad. Tal cual, no, es cierto. ¿Qué es lo que significa que algo es más grande que otra cosa? ¿O cuántas veces más grande? Es en el fondo una división, ¿cierto? Pongámosle que aquí a este lo voy a llamar R sub 0. ¿Cuántas veces más grande es este que este? Pongámosle el número, número de veces, ya, está lo mismo. Es igual a 1 ohm partido por R0, ¿cierto? Cuando uno compara una cosa con otra y uno quiere preguntar cuántas veces más grande o cuántas veces más chico, en el fondo lo que uno está haciendo es una división, una razón. Y en este caso la razón es 1 ohm partido por R0. Pero R0 es 0, por lo tanto, esta resistencia de aquí es infinitamente más grande que esta otra. ¿Por qué les digo que es infinitamente más grande? Porque al ser infinitamente más grande, la corriente I5 es infinitamente más difícil para I4 irse por aquí que irse por este otro lado. O sea, irse por acá es infinitamente más difícil que irse por este otro lado. Y si tenemos un infinito metido entre medio, significa que la corriente I4 es 0. Luego, o sea, cuando uno tiene este sistema, la corriente siempre se va por el camino más fácil. Y en este caso, como el camino es infinitamente más fácil, toda la corriente se va por el camino más fácil. ¿Ya? Eso no es, si hubiera otra resistencia, ahí cambia la cosa. Pero como no hay resistencia, como la resistencia es 0, entonces toda la corriente se va por acá y por este otro lado no pasa nada. Por lo tanto, este sistema que tenemos aquí es equivalente a este sistema. Es como si esta resistencia de 1 ohm no existiera. ¿Ya? Entonces, el hecho que yo tengo una resistencia de 1 ohm cortocircuitada con un cable, una manera de decir es que está cortocircuitada, que hay un cortocircuito entre este punto y ese punto, significa que la resistencia de 1 ohm simplemente no juega ningún papel y por lo tanto yo la puedo sacar del circuito.
No me molesta, esa resistencia no hace nada, así que se saca simplemente. Otra manera de verlo es la siguiente. Yo tengo aquí una resistencia de 1 ohm y una resistencia R sub 0. ¿Cuál es la resistencia equivalente de estas dos cosas? R equivalente es igual a ¿qué cosa? Perdón. Están en paralelo, ¿cierto? Por lo tanto, 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por R0 más 1 partido por 1 ohm, ¿cierto? Tengo dos resistencias aquí y la suma de esas dos es lo que tengo acá. Ahora, ¿qué tengo a este lado? Como R0 es 0, esto es infinito. ¿Qué valor tiene que tener R equivalente para que me dé lo mismo que al frente? No le queda otra que R equivalente es ser 0, ¿cierto? Entonces, si acá tengo infinito, acá también tengo infinito, y por lo tanto ahí los dos son iguales. Y para que tenga infinito al lado izquierdo, R equivalente tiene que ser 0. Entonces, R equivalente es igual a 0. Y si R equivalente es 0, significa que R equivalente es en el fondo un cable con resistencia 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que entender respecto a esto que se llaman los cortocircuitos o estos trucos que ponen de repente por aquí. Veamos ahora qué pasa acá. ¿Cuánta corriente voy a tener? A ver, este punto le llamé A este le vamos a llamar C, y a este le vamos a llamar D. ¿Qué corriente vamos a tener entre C y D? Aquí tenemos una fuente, ¿cierto? Esta fuente genera corriente, o no, las fuentes no generan corriente, las fuentes mueven la corriente, ¿ya? La corriente no se genera en la fuente, sino que se mueve debido a la fuente. Entonces la fuente trata de mover, de generar una corriente, de crear una, mover la corriente, perdón. Ya, ¿cuánta corriente vamos a tener entre C y D? Pregunta estoy seguro que alguien la sabe esta. 0. 0. ¿Por qué tengo 0? Por lo que explicó de la corriente que tiene que salir y volver por otro lado, aquí no se cumple. Justamente, esa es la idea. La corriente, para que pueda circular corriente, tiene que salir por un lado y volver por el otro lado. Por ejemplo, acá arriba yo tengo I1 que sale hacia acá, se da la vuelta, qué sé yo, da por allá y vuelve al mismo punto, pero por el otro lado. Si yo tengo una corriente que va hacia arriba, I5 por ejemplo, esa corriente I5 podría ir para allá, podría ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, volver a este punto, pero resulta que vuelve al punto C, pero por el mismo lado, por lo tanto, no es un circuito cerrado. Entonces, esta parte no es un circuito cerrado. Y cuando no hay circuito cerrado, entonces simplemente no hay corriente. ¿Ya? Entonces, esto que tenemos acá se nos simplifica. Se nos simplifica. ¿De qué manera se nos simplifica? Nos queda ese allá, ese ahí. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este circuito que estaba acá arriba se convierte en un circuito mucho más simple porque esto ya no nos molesta y esta parte tampoco. Y ahora sí podemos resolverlo usando las ecuaciones de las mallas. Me quedan 4 minutos y con eso alcanzo por lo menos a escribir las ecuaciones. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Poner las corrientes que yo creo que existen. Entonces, I1, por ejemplo,
ahí. ¿Ya? Después I2 allá y 3 por acá. A esta le llamamos malla 1 y a esta le llamamos malla 2. Y hacemos lo mismo que antes. Malla 1. Entonces, ¿cuál es el sentido de movimiento? Igual que antes, el sentido es el sentido de los punteros del reloj. Vamos a irnos hacia la derecha, después bajamos hacia la izquierda y hacia arriba, ¿ya? Entonces, en la malla 1, Ahí donde está el 8 volt, el positivo ¿dónde está? Y el negativo, que están como iguales. este es el largo. Ahí, claro. El positivo sería ese. Y acá arriba. Ya, entonces la malla 1, primero atravieso, parto de aquí. Atravieso esta fuente de positivo a negativo, por lo tanto es menos 8 volt. Vamos a dejarlo así nomás por ahora. Menos 8. Después atravieso esta otra fuente. Vengo por acá, atravieso esta fuente de negativo a positivo. Por lo tanto sería más 5. Después atravieso esta resistencia de 4 ohm. Voy hacia abajo y la corriente también va hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto sería menos I2 por 4. Después sigo por acá, atravieso la resistencia de 2 ohm, la corriente va hacia arriba y el movimiento también hacia arriba, por lo tanto sería menos 2 por I1. ¿Se alcanza a ver ahí o no? Sí, creo que sí. Y eso igual a 0. Y ahora la malla 2. Malla 2, parto por ejemplo de este punto y atravieso esta fuente de positivo a negativo. Por lo tanto, se escribe menos 3. Después me vengo por acá, no hay nada, nada, nada. Sigo hacia arriba y atravieso la resistencia de 4 ohm. Me muevo hacia arriba y la corriente va para abajo. Por lo tanto, sería más 4 y 2. Después atravieso esta fuente de positivo a negativo, por lo tanto sería menos 5. Y llego acá arriba de nuevo y eso igual a 0. ¿Ya? Y aquí es fácil. Aquí tengo menos 5, tenemos 4 y 2 es igual a 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, y 2 vale 2. ¿2 qué cosa? Amper. Por si acaso, ¿por qué son amper? Porque esto de aquí son volt. Vamos a anotarlo. Estos 8, 5 volt más 3 volt, estos son volt. Y este 4 es ohm. Tengo I2 es igual a 8 volt partido por 4 ohm. Y cuando tengo volt partido por ohm, eso me da amper. Y eso me da 2 amper. Ya por si acaso, para que no crean que estoy sacando de la manga el amper. Ya, y ahí tenemos cuánto vale I2. Tomo I2 y lo reemplazo ahí arriba y con eso estamos listos con y alcancé justo, ¿eh? 16:40, todavía me quedan como 30 segundos, así que 8 son 13, menos 13, menos I2 por 4, I2 vale 2 por 4, menos 2 y 1 igual a 0. ¿Y qué tenemos entonces? I1 vale, I1, 4 por 2 son 8, 8 y 13 son 21, pasa para allá positivo, 21 partido por 2 y un menos. Y ahí estaríamos con I1, a ver, ¿está bien o no? Profe, ¿por qué menos 13? Menos 13, porque acá tengo menos 8, más 5, perdón, me equivoqué, sí, tienes razón. Menos 8 más 5 sería menos 3. Sí, tienen razón. Menos 3, y ahí cambia la cosa, ¿no es cierto?
Entonces me queda 4 por 2 son 8, 11. Ahí sí. Y ahí estaría, pues tenemos I2 y tenemos I1. En este caso no fue... ¿y cuánto vale I3? I3 nos falta, ¿cierto? Bueno, I3 se saca de la... En la ecuación de las mallas no nos aparece I3, ¿se fijan? Pero, ¿cómo sacamos I3? I3 vale... ¿dónde lo escribo? Que no me queda mucho espacio. A ver, ¿alcanza a leer? Sí, aquí alcanza. Tenemos la ecuación acá en este punto, o en este punto, tengo I1 es igual a I2 más I3. I3 vale entonces I1 menos I2. I1 lo tenemos por acá, I2 vale eso y ahí estaría. ¿Ya? Eso sería, que ahora sí que se acabó la clase. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, yo tengo una duda de la guía número 8. En la guía número 8. Sí, pero no creo que nos alcance para ver una guía ahora. Hagámoslo mañana. ¿Ya? Ya. Así que mañana mañana voy a resolver más problemas y podemos resolver el que dices tú. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, profe. Bien, no más consultas, entonces mañana seguimos. ¿Ya? Nos vemos entonces. Que les vaya bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, Chao, profe. gracias. Profe. Chao, profe. Chao.